Campo eléctrico. Contenido. Reconocer el campo eléctrico de cargas puntuales. Calcular el campo eléctrico de una carga puntual. ¿Qué es campo eléctrico? El concepto de campo eléctrico E surge de la necesidad de comprender cómo se transmiten las fuerzas eléctricas entre las cargas eléctricas. Una carga eléctrica Q positiva crea en todo el espacio que la rodea un campo eléctrico E. Si situamos una carga eléctrica Q en una región donde existe un campo eléctrico E, si el campo es generado por una carga positiva, esta carga Q será repelida, como la figura que se muestra en la izquierda. Y si el campo es formado por una carga negativa, esta carga será atraída, como la figura que se muestra en la derecha. La carga experimentará una fuerza al interaccionar con el campo eléctrico E y está dado por F es igual a Q por el campo eléctrico. Campo eléctrico de la carga positiva. El campo eléctrico es un vector. En el caso de las cargas positivas, apunta saliendo de la carga en todas las direcciones y está en todo el espacio que la rodea. Para hallar el campo eléctrico de una carga puntual positiva Q1, se coloca una carga de prueba Q2 positiva. Por la ley de Coulomb, se espera que Q2 experimente una fuerza de repulsión. La fuerza que experimenta Q2 es la carga por el campo de la carga Q1. De allí se puede hallar una expresión para el campo eléctrico de una carga puntual reemplazando la fuerza eléctrica. Cancelando Q2, se encuentra que el campo eléctrico generado por la carga Q1 depende de su carga y es inversamente proporcional con la distancia al cuadrado. Es decir, cada carga genera un campo en el espacio y R hace alusión a la distancia al punto en el que se quiere medir el campo eléctrico. Campo eléctrico de carga negativa. Como el campo eléctrico es un vector, en el caso de las cargas negativas, este apunta entrando hacia la carga en todas las direcciones y está en todo el espacio que la rodea. Para hallar el campo eléctrico de una carga puntual negativa Q3, se coloca una carga de prueba Q2 positiva. Por la ley de Coulomb se espera que Q2 experimente una fuerza de atracción. La fuerza que experimenta Q2 es la carga por el campo de la carga Q3. De allí se puede hallar una expresión para el campo eléctrico de una carga puntual reemplazando la fuerza eléctrica. Cancelando Q2 se encuentra que el campo eléctrico generado por la carga Q3 depende de su carga y es inversamente proporcional con la distancia al cuadrado. Es decir, cada carga genera un campo en el espacio y R hace alusión a la distancia al punto en el que se quiere medir el campo. R unitario tiene la dirección del vector. Para concluir, el campo eléctrico de una carga puntual depende de la carga que lo genera y disminuye inversamente con la distancia al cuadrado. Tiene una magnitud y R, el vector unitario, va dirigido en la dirección de acción del campo según la naturaleza de la carga. Se debe hallar el vector distancia, su magnitud y con esto se halla el vector unitario. Si es una carga positiva, el campo en cualquier punto del espacio va hacia afuera y el vector unitario va en la misma dirección. Si es una carga negativa, el campo se dirige hacia la carga y el vector unitario va en la misma dirección. ¿Cómo calcular el campo eléctrico de una carga puntual negativa? Consideremos una carga negativa Q3 de 2 nanocoulomb ubicada en el punto 0,2 metros en X y 0,1 metros en Y. Calcular el campo eléctrico en el punto 00. Lo primero que se hace es graficar el eje coordenado. Luego en la expresión para el campo eléctrico se busca hallar el vector distancia. Como es una carga negativa, el punto 00 experimenta un campo que va dirigido hacia la carga. Así el vector distancia será 0,2 metros en y 0,1 metros en J. Luego se calcula la magnitud del vector y con estos valores se halla el vector unitario. Con la magnitud del vector distancia, esta magnitud es la distancia que hay del punto en el que se está calculando el campo hasta la carga. Se reemplaza este valor y el del vector unitario en la expresión del campo eléctrico para cargas puntuales y se obtiene que el campo eléctrico generado por la carga puntual en el punto 00 tiene dos componentes, una en X y otra en Y. Las unidades del campo eléctrico son newton sobre coulomb.
¿Cómo calcular el campo eléctrico de una carga puntual positiva? Consideremos una carga positiva Q3 de 2 nanocoulomb, ubicada en el punto 0,2 metros en X y 0,1 metros en Y. Calcular el campo eléctrico en el punto 0,0. Lo primero que se hace es graficar el eje coordenado. Luego, en la expresión para el campo eléctrico, se busca hallar el vector distancia. Como es una carga positiva, el punto 0,0 experimenta un campo que va dirigido hacia el punto de cálculo. Así, el vector distancia será 0,2 metros en menos i y 0,1 metros en menos j. Luego se calcula la magnitud del vector distancia y con estos valores se halla el vector unitario. Posteriormente, con la magnitud del vector distancia, hay que recordar que esta magnitud es la distancia que hay del punto en el que se está calculando el campo hasta la carga. Este valor se reemplaza y el vector unitario en la expresión del campo eléctrico para cargas puntuales. Se obtiene entonces el campo eléctrico generado por la carga puntual positiva en el punto 00. Esta también tendrá dos componentes, una en menos X y otra en menos Y. Recordar que las unidades del campo eléctrico son newtons sobre coulomb. ¿Qué aprendimos hoy? Se calculó el campo eléctrico de cargas puntuales. Gracias por su atención.